Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días aquí en los hermanos y hermanas de la iglesia, también los que nos están mirando online. Tenemos la bendición de poder tener nuevamente a Argenis. Gracias, Argenis, por estar aquí. Gracias por compartir tu conocimiento que ya desde hace bastante tiempo has ido desarrollando, tanto en Venezuela, ahora también acá. Así que gracias por compartirnos cosas tan bonitas. En la naturaleza vemos ese segundo libro de Dios. Así que gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Vamos a tener una segunda clase que va a ser acerca de semillas. Sobre la semilla. Ok, ahora el tiempo va a ser tuyo, así que gracias nuevamente. Dios te bendiga. Vamos a comenzar con una oración, si me permitís. Por supuesto. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por la oportunidad de darnos este tiempo para conocer más de la tierra, para conocer más del fruto de la tierra, Señor. Que así como el fruto de la tierra, también tú puedas bendecirnos para que podamos tener más fruto también como cristianos. Bendice este tiempo y que podamos adquirir todo este conocimiento para poder tener mucho más cosas para poder compartir también con otras personas. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Gracias. Buenos días, querida familia. Bienvenidos a la segunda charla de su seminario Un Huerto en mi Casa. Espero que compartamos, que sea un compartir de saberes. En la trayectoria de la charla pueden hacer preguntas, ¿ok? No vamos a hacer un monólogo solamente de aquí para allá, sino que vamos a compartir. Y como lo dijo el pastor Pablo, en esta segunda charla vamos a hablar sobre la semilla, que es un tema muy interesante. Y fíjese una cosa, la semilla es un recurso tan importante que en la Biblia se menciona en el capítulo 1, versículo 29, como se lo coloqué aquí. Fíjese lo que dice Génesis 1, 29. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Fíjese, desde el Edén ya se está mencionando la semilla, este recurso tan importante. Y como todos sabemos, cuando entra el pecado al mundo, el hombre le tocó trabajar las tierras, ¿verdad?, para producir su propio alimento. Y desde ese momento, el hombre reconoce que es importante proteger, conservar y preservar la semilla. Porque ellos cosechan, ¿verdad?, en un ciclo del cultivo, cosechan ese fruto y deben conservar esa semilla para el otro ciclo que deben sembrar de nuevo. Entonces, desde ese momento, hermanos, la semilla es algo muy importante para el hombre. Fíjese una cosa. Aquí le coloqué una foto de una semilla que se encontró en un hallazgo arqueológico. Se ha encontrado semillas que datan, cuando le hacen la prueba del carbono 14, que datan de hace 1600 y 1300 años atrás. Imagínense, y si no estoy equivocado, en las tumbas de las momias de los faraones allá en el imperio egipcio, se han encontrado también cofres con semilla. Entonces, para que ustedes tengan una idea lo importante que es la semilla para la humanidad. Actualmente, esa importancia no ha bajado. Y de hecho, aquí le coloqué una foto. Se llama Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Ese se encuentra en el Círculo Polar Ártico en Noruega. Y como lo dice el Círculo Polar, es frío, congelado. Aquí en esta bóveda se guarda aproximadamente 289,000 especies de plantas, ¿verdad? La semilla de 289,000 plantas que se mantiene a menos 20 grados centígrados, y esa semilla se le hace un proceso de secado para que su humedad esté entre 12 y 15%. Entonces, es muy importante conocer la semilla. Eso ha bajado mucho en nosotros, no en los científicos y botánicos, porque nosotros tenemos la facilidad ahorita de comprar en las tiendas las semillas, la bolsita de semilla, la latica, el envase de semilla,
y ha bajado esa preocupación por mantener esa conservación y la identidad de nuestras semillas, sobre todo la autóctona de nuestra zona. Si seguimos más adelante, vemos que entramos a lo que es concepto de semilla. Ustedes recuerdan que en la charla pasada yo le dije que el suelo es un recurso que se debe ver como un componente que tiene vida, ¿se acuerdan? Que no lo podemos ver como algo que es inerte, que no tiene vida. Así es la semilla. Entonces, fíjese, aquí el concepto dice, la semilla es una unidad reproductiva compleja, característica de las plantas vasculares superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que las semillas provienen de plantas que tienen raíz, tallo, hoja y fruto. ¿Ok? Esas son las plantas superiores. Las plantas inferiores son aquellas que no tienen esos órganos o esas partes, como el musgo y muchas plantas acuáticas. Ok, seguimos. Que se forman a partir del óvulo vegetal, generalmente después de la fertilización. Ya eso lo vamos a ver con mayor detalle. Y fíjese, aquí le coloqué el corte transversal de una semilla. Y aquí podemos ver las partes de una semilla. Tenemos que la parte externa, ¿ok? Que es lo que nosotros apreciamos, que tiene colores vivos, rojos, negros, blancos y diferentes tonalidades, que se llama capa externa. Y esa parte que se ve en el centro de la semilla, que parece un arbolito, es el embrión. Ese embrión es lo mismo, por ejemplo, en el ser humano, cuando el feto está en gestación, ¿verdad? En la placenta de la madre. ¿Se acuerdan que el feto tiene así el parecido de un adulto, ¿no? De una persona adulta. Ya se le ven las manitos, la cabecita, los ojitos, la nariz, la boca y toda esa serie de cosas. Eso viene siendo este embrión que está acá, ¿ok? Y ese embrión tiene sus partes. La parte que apuntamos como radícula viene a ser la futura raíz de la planta. Aquí le coloqué, aquí ya una planta ya grande. Esa parte que se llama radícula va a ser la futura raíz de la planta. El hipocótilo viene a ser el futuro tallo de la planta. La plúmula, que la vemos ya que tiene forma de hojitas, esa va a ser la parte, la futura área foliar o la parte foliar de la planta. Entonces, para nosotros los agrónomos, el embrión es una planta miniatura. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, ¿ok? Es una planta miniatura que está en la semilla de manera latente, bajo todas sus funciones fisiológicas, y ustedes ven esa semillita como inanimada, que no tiene vida. Pues, es algo que no pareciera, da la apariencia que no tiene vida, pero ahí tiene un embrioncito, ¿okay? Una planta miniatura que está esperando las condiciones ideales de humedad y temperatura. ¿Para qué? Para germinar. Para que ocurra este proceso, como aparece acá, ¿okay? Que se colocó la semilla en el sustrato, en el suelo, consiguió las condiciones ideales de humedad y temperatura y empezó a germinar. Emerge primero la radícula, luego emerge el hipocótilo y el epicótilo, que es el que lleva los cotiledones. Esta semilla que ustedes ven aquí redondita o ovalada viene siendo estos mismos que vemos acá en esta plantica, esta fotografía que aparece acá. Eso se llama cotiledón, como lo dice ahí la imagen. ¿Ok? Seguimos. ¿De dónde proviene la semilla? Todos sabemos que las semillas provienen de las flores, ¿ok? Por medio de reproducción sexual. Nosotros hoy vamos a ver lo que es reproducción sexual y en la próxima clase o próxima charla vamos a ver lo que es la reproducción asexual, ¿ok? Y como toda reproducción sexual conlleva el intercambio de genes, ¿verdad? En la planta ocurre igualito. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, mi hija, ella se parece a mi familia, a sus tías, ¿verdad? A mis hermanas, a mi mamá, que es su abuela paterna. Ella camina igualito como caminaba mi mamá. Ahora, mi hijo menor
se parece a la familia de la mamá. Morenito, más morenito, gordito, toda esa serie de cosas. Y así somos nosotros. Que sacó los ojos de la mamá, sacó la nariz del papá, ¿verdad que sí? Ahí están, ¿qué actúan ahí? Los genes. Genes dominantes, genes recesivos. Igualito ocurre con las plantas, ¿ok? Entonces, fíjese, ¿dónde ocurre esa reproducción sexual? En las flores, como aparece aquí. Entonces, fíjese una cosa. Aquí en esta flor aparece el órgano femenino, que le llamamos gineceo, que viene siendo el ovario, que es esa cavidad redonda o ovalada que aparece ahí, los óvulos, que son esos punticos redondos que aparecen en el centro, el estilo, ¿ok? Y el estigma, ¿ok? El estigma, él funciona como receptor del polen, del grano de polen. Y el órgano masculino o androceo viene siendo este, que son el filamento, las anteras y el grano de polen. Todo ese órgano se llama estambre. Yo me imagino que ustedes lo han visto. Yo no sé si aquí en Estados Unidos hay flores que se llaman cayenas. No, lástima que no las coloqué acá, ¿no? Pero esa es la flor ideal para uno mostrar todos esos órganos de la flor, ¿ok? Entonces, fíjense una cosa. ¿Cómo ocurre la reproducción sexual? Como lo sabemos mucho, este señorito que está aquí, que lo coloqué aquí, la abejita, es el encargado de polinizar, de llevar el polen de una flor a otra y hacer los cruces respectivos, ¿ok? Él va a cruzar aquella florecita blanca con esta florecita azul o violácea, ¿ok? Que sean de la misma especie, por supuesto, porque si no, no se pueden cruzar, ¿ok? Y resulta que ese polen llega aquí, a este sitio que se llama estigma, y empieza a reaccionar de una vez la flor con reacciones, valga la redundancia, fisiológicas, ¿ok? Y comienza el ovario, lo que se llama el ovario, a desarrollarse. Todavía no ha ocurrido la fecundación, lo que ha ocurrido es la polinización. Cuando llega el polen al estigma, lleva una carga de hormonas llamadas giberelina que desencadena reacciones fisiológicas para que el ovario empiece a desarrollarse, ¿ok? Ese polen, lo vamos a ver más adelante, se convierte en tubo polínico, baja por el estilo y fecunda cada uno de los óvulos. Y entonces cada semilla tiene una identidad genética. Generalmente no van a ser igualitas, porque fíjese que nosotros, nuestros hijos, uno es morenito, otro es blanquito, así son las semillas. Puede ser que uno tenga unas características y otro otras características, ¿ok? Seguimos. Dios en su creación es tan sabio que la diversidad que hay en la naturaleza, como decía el pastor Pablo, la naturaleza es otro libro, ¿verdad?, que representa a Dios, como es Dios, ¿ok? Entonces, fíjese, las flores o las semillas tienen diferentes formas o estructuras para poderse dispersar. Entonces, aquí yo le coloqué una imagen. Donde forma como se pueden dispersar las semillas, por medio de los animales, ¿ok? La ardillita cuando se come la frutica, ¿verdad?, la traslada de un sitio a otro. El pajarito como se lo coloqué aquí, toma la semillita, muchos se lo tragan, pero igualito lo botan igualito, y esa semilla va a germinar en otro sitio. Los animales, por medio del pelaje, ¿ok? Semillas como esta que tienen como unas espinas, ¿ok? Se adhiere al pelaje de los animales y son dispersados por ellos. Yo no sé si ustedes han andado así en los bosques, sobre todo allá en Venezuela, hay este tipo de semillas con este tipo de espinas que uno sale con los pantalones full, llenos de semillas con ese tipo de estructura, ¿no? Y hay otro tipo de estructura que es como una pega.
La semilla por encima tiene como, se adhiere a la tela y uno se la lleva. Y uno lo que hace es dispersar la semilla. Hay otra forma que es esta, que el viento se las lleva. Entonces Dios creó este tipo de semillas súper livianitas con esas estructuras más livianas que hace que se las lleve por largas distancias, ¿ok? O estructuras como esta. Fíjense, la semilla es lo que está en el centro. Y fíjense, es como una especie de alas súper livianas para que se la pueda llevar a larga distancia. Otra forma de dispersión es por explosión. Aquí coloqué este ejemplo, estas cápsulas nosotros, yo recuerdo cuando estaba pequeño, nosotros las agarramos y nos las colocábamos aquí, le colocamos saliva y ¡pum! Y explotaban. Explosionan y ¡pum! Dispersan toda la semilla. Este otro, que tampoco lo hay acá, esto es fruto de un árbol que se llama jabillo, un árbol súper gigantesco que llega a una altura quizás de 30 metros. Las frutas cuando están secas explotan, pero es un sonido estruendoso. ¡Pum! Y salen todas esas semillitas, como ven aquí, dispersas, que pueden caer en un río y el río se las lleva y las traslada por larga distancia y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Fíjense lo sabio de la naturaleza, la sabiduría de Dios. La otra forma de dispersar la semilla es por medio de los neumáticos de los vehículos agrícolas, los equipos agrícolas. Ese barro, esa tierra mojada que está en los cauchos lleva semilla. O nosotros mismos cuando andamos en la tierra mojada, toda esa tierra que se adhiere a las botas, nosotros propagamos la semilla. Por eso que nosotros tenemos que estar pendientes, por ejemplo, cuando tenemos un sitio pequeño y los queremos proteger, de que no entre semilla, nuestras botas o calzados deben estar limpios de tierra o barro. ¿Ok? Seguimos. Hay diferentes tipos de flores. Seguimos con las flores. Hay flores hermafroditas, como esta, que es como la flor que le mostré anteriormente, que tiene el órgano femenino y el masculino en la misma flor. ¿Ok? Tiene el gineceo, como aparece aquí, y los estambres en la misma flor. Hay flores masculinas, como esta, que solamente tiene ¿qué? ¿Qué órgano tiene? ¿Qué tiene esa flor masculina? Estambre, solamente los órganos masculinos. Y hay flores femeninas, como esta. ¿Qué órgano sexual tiene ella? ¿Esa flor femenina? El gineceo, que es el ovario con sus óvulos, su estilo y su estigma. Entonces le coloqué, yo sé que muchos de ustedes aquí de repente no conocen un arbolito de papaya. Levante la mano, ¿quién conoce el árbol de papaya? Ok, sí hay. Retiro lo dicho. Fíjese una cosa. Aquí vemos flor femenina de papaya y fruto que proviene de una flor femenina. Y uno lo conoce, uno ve una planta de papaya y ve los frutos redondos y yo digo, ese viene de una flor femenina. Esa es la característica principal cuando proviene de una flor femenina. Cuando proviene de una flor hermafrodita como esta, que tiene tanto el órgano masculino y femenino dentro de la misma flor, los frutos son elongados, ¿ok? Son largos. Cuando ustedes vean la papaya que viene, que es así larga, esa viene de una flor hermafrodita que tiene órgano masculino y femenino dentro de la misma flor, ¿ok? Y la flor masculina, que viene siendo esta, pero aquí se equivocaron, porque una flor masculina no puede producir lechosa. Entonces aquí me imagino que hubo un error de imagen. La flor masculina de la papaya es un ramillete de flores, ¿ok? Bien bonitas son, por cierto. Y como en toda reproducción sexual, como le estaba diciendo anteriormente, hay intercambio genético, entonces aquí le traje una tabla de Mendel, ¿no?
Fíjese en esta imagen o esta tabla que sale aquí. Fíjese aquí. Aquí se está cruzando una especie que tiene, cuando es A mayúscula, es porque los genes son dominantes. ¿Ok? Quiere decir que ese rasgo amarillo de esa semilla es dominante. Y este otro que es verde, está en minúscula, eso quiere decir que es un rasgo recesivo. En la agricultura, en el mundo de la agricultura, los investigadores han creado los híbridos. ¿Ustedes han escuchado la palabra híbrido? ¿Sí? Eso existe tanto en los cruces con animales y en la parte de producción vegetal. Cuando nosotros cruzamos dos líneas puras, ¿ok?, con características diferentes, pero que una sea dominante y la otra recesiva, se produce como una sinergia, o heterosis le llamamos nosotros. Las características que nosotros queremos resaltar de este dominante se magnifica o se eleva cuando se cruza con otro individuo que tiene gen recesivo, ¿ok? Y es lo que se produce, lo que llamamos híbrido, que son esos materiales con alta potencial para cargar, sobre todo en maíz, soya. Hay muchos cultivos donde hay híbrido y es eso que magnifica el potencial de rendimiento de ese material. Y lo hacen solo con cruces. Y hasta ahí estamos bien. Mientras no entremos en el mundo de los transgénicos, estamos bien, porque los que entramos en el mundo de los transgénicos ya estamos ahí violando las leyes de Dios. Pero entonces fíjense lo que yo le decía ahora cuando las características de nuestros hijos, si nosotros, por ejemplo, cruzamos una semilla amarillo liso, ¿verdad?, que es un carácter dominante, ¿verdad?, su cubierta es amarillo liso, con otro que tiene verde rugoso, que es recesivo, vamos a obtener esta cantidad de opciones, ¿ok? Y el resultado es que de las 16 resultados que pueden haber, 9 hijos van a salir amarillo liso, ¿verdad?, con esa característica fenotípica. Cuando yo le hablo de fenotípico es las características externas, ¿no? Y cuando es genotipo es la parte interna, ya los genes in situ, pues. Fíjense una cosa, aquí surgió, ¿verdad?, los hijos de ese cruce, semillas con cubierta amarillo liso, 9, fenotípicamente, ¿no? Amarillo rugoso 3, verde liso 3 y verde rugoso 1. Pero los puros, los que es prácticamente uno, fíjese aquí, uno solamente es amarillo liso con los dos genes dominantes. Y uno solo, que es el que aparece aquí, es verde rugoso con los genes recesivos. De resto, fíjense que acá en el medio hay amarillos y verdes. Los amarillos son que tienen ya mezcla de genes dominantes y genes recesivos. Están solapados. Por eso es que, por ejemplo, nosotros, a veces un hijo, oye, pero no se parece ni a la mamá ni al papá, pero es igualito al abuelo. Porque nosotros llevamos genes solapados, ¿verdad?, en nuestros cromosomas que no se manifestaron en nosotros, pero se manifestaron en nuestros hijos. Y así son las plantas. Las plantas llevan genes en su genotipo recesivo que no se manifiesta en la parte externa, pero cuando se cruzan de nuevo, ahí surgen. ¿Ok? Entonces lo estoy dando, queridos hermanos, es para que sepan lo bonito y lo complejo que son las semillas, ¿no? Y ahorita ese mundo de la genética, de la botánica, es muy bonito. Hay hasta doctorado en esas áreas, estudios superiores. Entonces, fíjense una cosa, coloqué esto porque esta es una de las formas de hacer cruces. Yo trabajé, cuando estaba recién graduado de agrónomo, en una empresa donde se hacía esto, se producía semilla de maíz. Claro, yo trabajaba en la parte de planta, donde se hacía el secado y toda esa serie de cosas. Pero a veces me iba con mis compañeros de trabajo y me iba a supervisar. Ustedes fíjense qué diferencia hay entre este maíz que está acá
y este que se ve aquí, estas líneas largas. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Quiénes conocen una planta de maíz? Levante la mano. La planta de maíz es de diferente tamaño. En el punto medio más o menos de la planta está lo que se llama la mazorca, ¿ok? Que viene de la flor femenina. Y en la parte superior está la espiga. Todos esos hilos que ustedes ven ahí son espigas, órganos masculinos de la planta. Y esa espiga es el órgano, como le dije, el órgano masculino. ¿Qué hacíamos nosotros? O el productor que está a cargo de eso tiene que contratar empleados, una gran cantidad de empleados, y esos hombres se van matas por mata, planta por planta, cortando la espiga. ¿Para qué? Para que esta del medio sean las plantas madres y estas líneas que se ven aquí sean las plantas o los padres, ¿ok? Plantas madres y plantas padres, ¿ok? A la final, el que se agarra para la semilla, este de acá, ¿ok? Que viene de las plantas madres. Este es un trabajo muy bonito. Claro, es fuerte porque imagínense a las 11, 12, 1 de la tarde con ese solazo, metido en ese maizal, que ellos tienen así esa pelucita. Wow, uno sale rojito de la alergia, porque eso es urticante, ¿no? Eso que sale de las plantas. Otra forma de hacer cruce que tienen los científicos, ¿ves? De controlar los cruces, es polinizar de manera manual. Se empapa la celda de ese pincel con polen de la flor que uno quiere extraer el polen, ¿verdad? Las características de esa planta padre, y se poliniza, hacemos el trabajo de las abejas, pues, y se poliniza la flor. Y así obtenemos los cruces que nosotros deseamos. Fíjense, aquí está otra forma de polinizar las flores para conseguir el material que deseamos. Este otro punto se lo quiero dar también porque ahorita está muy en boga, ya eso tiene tiempito, estos frutos sin semilla. ¿Sí lo han visto? Mangos hermosos, sobre todo en la zona asiática, sin semilla. Patilla sin semilla, ¿ok? A esos frutos le llamamos frutos partenocárpicos, como aparece acá. Hay unos que se dan de manera natural y otros que se dan de manera artificial o inducido, ¿ok? Y unos que es de manera natural son las bananas, como aparece aquí. ¿Ustedes han visto una banana con semilla? ¿Ah? Sí, uno hace un corte longitudinal de la banana y esos punticos negros que aparecen ahí son, nosotros le llamamos rudimento seminal, son las semillas que no fueron fecundadas por el polen y no se desarrolla esa semilla. Pero hay unas especies o variedades, de banana, como esta que está acá, que esa actitud partenocárpica no se da y sí fecunda la semilla y se ven en la banana con ese poco de semillitas que parecen parchitas, yo los he visto. Una vez un señor me dice, mira Argeni, me dieron esta banana, nosotros le decimos cambur, me dieron este cambur y está cruzado con parchita, porque la semilla parchita es passiflora, passion fruit, así le llaman también. Y está cruzada con parchita. Yo, ¿cómo va a estar cruzada con parchita? Eso no puede ser. Por eso que esta charla me motiva a darla, es por eso, ¿no? Para evitar ese tipo de información o de mal conocimiento. Eso no es parchita, eso es una variedad de banana que sí fecunda sus óvulos. Esa actitud partenocárpica no la tiene y sí se desarrolla la semilla, ¿ok? Pero en el caso de la comercial, esos punticos negros son rudimentos seminales que no se desarrollaron, ¿ok? Y fíjense una cosa, como le decía anteriormente, este es el órgano femenino de la flor, el gineceo. Está el ovario, el óvulo, el estilo y el estigma. Ese copito que se ve ya por encima del estigma es el grano de polen, ¿ok? En lo que llega ahí al estigma, como le estaba diciendo anteriormente, él desencadena unas reacciones por las hormonas que lleva en el ovario, que es esto, ¿ok? Y se empieza a desarrollar el ovario sin fecundarse
la semilla. Pero ese grano de polen se convierte en tubo polínico, como sale escrito ahí, y va bajando. ¿Sí lo ven ahí? Esas parecieran gusanitos, pero no son. Eso se llama tubo polínico y van bajando y fecunda cada uno de los óvulos y ahí viene la futura semilla. ¿Ok? ¿Qué pasa en los partenocárpicos? Ese polen llega hasta ahí, pero no se convierte en tubo polínico, sino que coloca sus hormonas, desencadena esas reacciones fisiológicas en el ovario, se forma el fruto y ya, es un fruto sin semilla. ¿Qué han hecho los investigadores en esta área? Han separado esa hormona que se llama giberelina, ¿ok? La colocan aquí en el estigma de la flor, ¿verdad? La colocan ahí, ellos tienen su técnica y desencadena esas reacciones, ¿ok? Y empieza a formarse, a desarrollarse el ovario y se forman estos frutos tan hermosos como este mango sin semilla, esta sandía sin semilla. Aquí en este tomate, el que está a la izquierda tiene su semilla, ¿ok? El del medio es un tomate partenocárpico natural, de manera natural se dio sin semilla. Pero el de la derecha es un tomate partenocárpico sin semilla inducido, ¿ok? Por medio de laboratorio. Entonces eso para que ustedes sepan que esos frutos sin semilla tienen un porqué, tanto de manera natural como en lo científico. Ahora bien, vamos a entrar aquí a este punto que es el que nos interesa, que es la conservación de la semilla. Como le dije anteriormente, desde que el hombre está trabajando en la tierra, sabe que es muy importante la protección, conservación y preservación de la semilla. Y fíjese lo que dice, aquí de manera resumida. El lugar de conservación debe ser fresco, donde se va a guardar la semilla. La nevera es un espacio óptimo para la mayoría de las semillas, siempre que el recipiente o la bolsa esté herméticamente cerrada. En caso contrario, se puede malograr. El recipiente o bolsa le escribiremos la fecha, la especie y el origen de la semilla. Esta práctica, hermano, se ha perdido mucho. De nosotros clasificar, nuestros agricultores hacen una selección de ellos mismos sin saberlo, porque ellos van a buscar la semilla de las plantas más feas. No, ¿verdad? Ellos buscan semillas o van a seleccionar las plantas más bonitas con el fruto más bonito y de ahí van a extraer la semilla. Ya ahí uno hace una selección y ellos hacen todo un proceso y los conservan de esta manera. En el mundo todavía hay comunidades, que ya lo vamos a ver, que hacen esas cosas, ¿no? No se ha perdido. Tips sobre conservación de semilla. La facultad de la semilla de ser viable, es decir, germinar y dar una producción de una siembra a otra, ha sido básico para la supervivencia del ser humano. De esa forma el hombre reconoció la necesidad de secar la semilla con ayuda del sol y almacenarla, protegiéndola de ataques de insectos y roedores. Fíjense, cuando nosotros colocamos una cantidad de semilla en un recipiente y lo dejamos destapado, ¿qué pasa con esa semilla? Vamos a hablar de, por ejemplo, frijoles, habichuelas. ¿Qué pasa si nosotros dejamos esos granos así a la intemperie? Puede estar en un recipiente, pero está a la intemperie. Los atacan los insectos, sobre todo los coquitos, y los perforan, los dañan. A la final van a conseguir una cantidad de harina ahí. No van a conseguir semilla ni grano, sino harina. ¿Ok? Por eso es necesario la conservación, ¿no? Segundo, debemos considerar que cualquier semilla puede convertirse en grano, pero cualquier grano no puede convertirse en semilla. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado, a la tienda y vamos a comprar habichuelas, frijoles, ¿ok? Esos granos están en una bolsa, ¿verdad? Transparente, que se ven, pero están a temperatura ambiental. ¿Ustedes creen que esas sean las condiciones ideales para una semilla? No, ¿verdad? Esas son las condiciones ideales
para un grano. Grano es totalmente diferente a semilla. Grano es lo que nosotros consumimos. ¿Ok? Ya ese sí es un material que es muy posible que no tenga vida. Entonces, si nosotros no hacemos el proceso o el acondicionamiento adecuado para la semilla, esa semilla la podemos convertir en grano, que no la podemos utilizar. Y cuando está grano, ya no la podemos convertir a semilla. Solo Dios podrá hacer eso. ¿Ok? Porque ya ese embrioncito, esa planta miniatura, murió. ¿Ok? Tercero, una buena conservación de la semilla nos da las siguientes ventajas. Aparte de protegerla de plagas y enfermedades, se garantiza la pureza varietal y al tener una buena calidad se necesita menos cantidad de la misma. Fíjense una cosa, yo le dije que trabajé una vez, estaba a cargo de la siembra de 8,000 hectáreas de maíz, ¿no? Y que nosotros usábamos una receta, ¿se acuerdan? La primera charla. Tantos kilos de semilla, tantos litros de insecticida, tantos kilos de fertilizante, ¿ok? Entonces, si nosotros veíamos, por ejemplo, en la etiqueta de la bolsa de semilla de maíz que decía 92% de germinación, ¿no? Que garantizaba el 92% de germinación. Entonces nosotros agregábamos 10% más, ¿no? Por esa falta de germinación, colocábamos, en vez de 18 kilos o 20 kilos, colocamos 24 kilos, ¿ok? Para nosotros cubrir esa faltante ahí que no germina. Pero imagínense si en la etiqueta dice 60% de germinación, casi la mitad de la semilla no sirve. Entonces, en vez de colocar 20 kilos, tenemos que colocar 30 kilos, ¿ves? Por eso que ahí dice que la ventaja es, al tener una buena calidad, se necesita menos cantidad de la semilla, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver de manera un poquito más detallada cuáles son los factores que afectan la conservación de semillas y granos. ¿Okay? 1. Cosecha inoportuna. La determinación del momento oportuno de cosecha es de vital importancia para obtener semillas y granos de calidad. Algunas consecuencias negativas de una cosecha inoportuna son las siguientes. Cuando la cosecha es prematura o demasiado temprana, se obtienen semillas pequeñas, granos inmaduros, semillas arrugadas o granos tiza. ¿Qué significa eso? Si nosotros agarramos una planta y le vemos que los frutos todavía no se han desarrollado, no se han madurado como debe ser, todavía la semilla no ha acumulado su peso seco total, ¿no? Y esa semilla, en lo que se hace el proceso de secado, va a ser una semilla chiquitica, arrugada, ¿verdad? Arrugada y o de color tiza, como dice ahí, o granos tiza. Por ejemplo, el maíz, sobre todo ese, cuando uno lo cosecha que todavía no está, nosotros le decimos hecho, es una manera coloquial de decirle, pero que no ha llegado a su madurez fisiológica. Si nosotros lo cosechamos muy temprano, ese grano cuando se seca, en vez de ser cristalino, brillante, bien bonito, tiene un color de tiza, color parecido a las bancas de aquí del templo, que nosotros le llamamos tiza. Y eso es por una cosecha inoportuna de ese fruto donde vienen esas semillas. Cuando la cosecha es prematura o demasiado temprana, ¿ok? ¿Ya listo? Ajá. Cuando la cosecha es tardía, hay pérdida de la germinación y el vigor. La semilla se contamina con organismos nocivos como patógenos y plagas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros dejamos la planta con el fruto en el campo, ¿verdad? Ya vimos que se maduró. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Por ejemplo, cuando nosotros dejamos el fruto, como aparece acá, de pimentón, este es el punto ideal para cosechar el fruto y extraer la semilla. ¿De cuál? ¿Del verde o del rojo? Del rojo. Pero si nosotros dejamos ese fruto que se mantenga otro tiempo ahí, empieza ¿qué? A podrirse, a deteriorarse. Y al deteriorarse es invadido por patógenos, hongos, bacterias, insectos. Entonces estamos creando una semilla enferma.
y que lleva y portadoras de enfermedades que nos va a causar daño más adelante. ¿Ok? Entonces es necesario cosechar oportunamente, ni muy temprano ni muy tardío. Por ejemplo, aquí está la mazorca de maíz. Fíjense, ya ahí ese maíz debe tener aproximadamente 80 días, 80, 90 días. Nosotros debemos dejar la mazorca de maíz en la planta, ¿verdad? Para que ella tenga un secado natural. Porque el maíz, por ejemplo, más o menos los 55, 60 días, está en forma lechosa, que se puede consumir así para comer cocido, sancochado, que es muy sabroso, ¿verdad? Pero si lo dejamos en el campo, de esta manera, él va a tener un secado natural, ¿ok? Y va a tener esas condiciones. El frijol o las habichuelas, debemos estar pendientes que la cápsula o la vaina que los contiene esté seca. Pero uno llega a un momento que uno dice, uno sabe cuando el grano o el fruto está ya seco o no. Por ejemplo, una habichuela que usted la vea que está medio opaca, color vivo pero opaca, está inmadura, todavía le falta. Cuando la habichuela tiene un color así brillante, como las que compramos por ahí, nosotros podemos decir, ya está buena para cosechar, ¿ok? Si está en el campo, hasta que no esté en las cápsulas o las vainas, como se le llama, que son esas marroncitas que están ahí, no estén secas, no se puede cosechar ni para comer. Bueno, para comer sí. Me encanta una sopita de frijoles o habichuelas así tiernos. Eso es exquisito. Entonces, pero para semilla es necesario que esté en su madurez fisiológica. Y aquí coloqué, por ejemplo, vamos a ver quién me puede decir, estas hojitas de qué planta es. ¿De? Ese mismo, watermelon, patilla. Nosotros le decimos patilla o sandía. La sandía es más difícil de conocer cuando está madura, porque son verdes, ellas no cambian de color. Pero lo coloqué acá porque la sandía, muy próximo a la base donde ella se inserta al tallo, tiene un zarcillito como este que aparece aquí. ¿Sí lo ven? Que es el que usan ellos para enredarse, agarrarse de otras cosas para trepar, ¿no? Cuando ese zarcillito que está así cerquita de la base donde se inserta la sandía al tallo, está seco, la sandía ya está de cosechar. Y la semilla ya está apta para cosechar. ¿Ves? Ese es el indicativo, tanto de la sandía, el melón. Cada quien tiene sus características, ¿no? Pero lo importante, mi hermano, es que en este factor, la medida a tomar es una cosecha oportuna. Ni muy temprana ni muy tardío, sino que el fruto esté en su máximo peso vivo. Segundo, secado deficiente. Ahí no termina todavía la tarea con la cosecha oportuna. Si no hacemos un secado eficiente, eso nos va a acarrear una cantidad de consecuencias como las que aparecen acá. Primero, pudrición de semillas y granos, cambio de olor y color de esto, pérdida de germinación y vigor, ataques de hongo e insectos. ¿Qué pasa aquí? Cuando dice, por ejemplo, pudrición de semillas y granos, nosotros tenemos que tratar de llevar a la semilla a que tenga una humedad de 12 a 15%. ¿Ok? 12 a 15%. Eso lo hacemos, lo colocamos, ya lo vamos a verlo de una vez. Aquí como dice, la mejor manera de secar artesanalmente granos y semillas es con la luz solar. Pero se debe tener cuidado de no exponerla en las horas más calientes del día, es decir, de 10 a.m. a 4 p.m., cuando está el sol más fuerte. Durante este tiempo, la semilla se debe colocar bajo sombra, ¿ok? Entonces, si nosotros exponemos esa semilla a ese sol tan fuerte, vamos a causar la muerte del embrión. Entonces, es un mal manejo, una mala práctica de secado. Nos extralimitamos.
de ir hasta 12% de humedad, va a bajar 10, 5% y es una semilla que tiene su embrión muerto. Ahora, si no secamos bien, que está todavía, tiene una humedad de 18% o 20%, ¿qué pasa? Se pudre. Ustedes no se han dado cuenta que si nosotros colocamos granos, algo fresco y los envasamos, ¿qué pasa con eso? Se fermenta, ¿verdad que sí? Cuando uno lo destapa, llega el olor a fermentado fuerte y esa semilla ya no sirve, ni para grano tampoco sirve. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando son granos o semillas grandes, como esta que sale aquí, no sé de qué es eso, parece cacao, que están secando cacao. Pero por ejemplo, cuando es maíz, frijoles, soya, habichuela, la forma de secarlo es así, ¿no? Esto porque son grandes cantidades, pero nosotros lo podemos colocar en el patio de la casa, extendido sobre una lona, a llevar el sol, el de la mañana y el de la tarde, todos los días. Y ya vamos a ver un método para detectar la humedad. Pero cuando los granos son pequeños, como que este debe ser de tomate, o cuando es pimentón, o cuando son ajíes, entonces tenemos que tener más cuidado en la posición con el sol, porque son más pequeñitas y cualquier sol fuerte que le pegue, ¿ok?, la puede matar. Yo generalmente, después que la lavo y la paso por un colador para quitarle ese mucílago, que hay que quitárselo porque ese cuando se siembra, si se guarda así, puede atraer patógeno, ¿no? Después que uno la limpia, la dejo secar en una servilleta y la dejo ahí en la cocina, en un lugar fresco, día. Y ahí uno va revisando todos los días a ver cómo va ese secado, ¿no? Pero no la expongo al sol, porque generalmente si uno trabaja y la dejo fuera de la casa a la exposición del sol y nadie me la guarda, entonces lo que voy a ocasionarle es un daño a la semilla. Entonces yo prefiero guardarla o tenerla dentro de la casa y exponerla hacia el aire libre, que es suficiente para que ella se seque. Cuando uno vea que ya está seco, ahí vamos para el siguiente paso. Entonces, un secado deficiente nos puede causar problemas con la semilla. Y por último, el tercer paso para una buena conservación de la semilla, las malas condiciones de almacenamiento. Por ejemplo, si yo guardo una semilla a la intemperie, yo la puedo tener en la sombra, la puedo tener en un envase, pero está destapado, ¿ok? Esa semilla no me va a durar, esa semilla se va a morir. Ya al poco tiempo, a 2 meses, 3 meses, su porcentaje de germinación baja, su vigor baja, todas esas características que decíamos de la semilla bajan y hasta morir, pues. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que usar recipientes que no permitan que la semilla ni gane humedad ni pierda humedad. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros colocamos la semilla en unas bolsas de papel, téngalo por seguro que esa no va a durar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo. Porque ese papel no es un aislante ideal, ¿no?, para evitar que haya pérdida o ganancia de semilla. ¿Ok? Nosotros debemos usar este tipo de envase, frascos de vidrios o de plástico, ¿ok?, que estén totalmente secos, limpios y que se puedan sellar herméticamente y que la semilla cuando se vaya a colocar ahí esté bien seca o con la humedad deseada, ¿ok? Muchos usan bolsas de aluminio, es valedera. Pero fíjense una cosa, cuando uno compra, por ejemplo, semilla, la que viene en sobrecito y hay otras que vienen en latas de metal, las de lata de metal dan más garantía de que tenga una mejor germinación. Por ejemplo, yo compré ahorita semillas de sandía y traen apenas 10. De las 10 me germinaron 6 nada más. ¿Ve cómo va bajando el porcentaje de germinación? Compré de remolacha, se ve que está más nueva, me germinaron todas y aunque la plántula creo que me la está pegando, me la está afectando el frío, va muy débil. Por ahí compré unas lámparas de amplio espectro en Walmart para no sacarla así al ambiente porque todavía está muy frío.
Entonces veo que están allá en Venezuela, esas plántulas son agresivas, se disparan rapidísimo. Entonces ahorita las tengo dentro de la casa con la lámpara de amplio espectro para evitar que el frío me las afecte. Entonces fíjense una cosa, fíjense lo que dice ahí. La forma más apropiada de guardar su semilla o grano es el uso de envases herméticos de plástico o de vidrio, a los cuales se le pueden adicionar ceniza, eucalipto, pimienta, aceite, etc. ¿Para qué es esto? No más que lo leí porque se me había pasado por alto. ¿Para qué uno utiliza la ceniza, el eucalipto, pimienta, aceite? Ahí lo dice, que cumple funciones repelentes de insectos y otras plagas, sin perjudicar el uso futuro de la semilla como grano. Por ejemplo, las semillas que uno compra en las agrotiendas, la inmensa mayoría son tratadas con fungicidas y con insecticidas. Ustedes la ven con ese color rojito, moradito, verde. Entonces, esas son semillas que no se pueden consumir. Pero las semillas que nosotros guardamos y las protegemos con ceniza, con eucalipto, pimienta, aceite, sí la podemos consumir. No la vamos a utilizar para semilla. Vamos a consumir, la podemos consumir porque se ha preservado de manera natural. ¿Ok? Ok. Aquí le traje 2 métodos para determinar la humedad de la semilla. ¿Ok? Estos 2 métodos tienen que ver más que todo con granos grandes. Maíz, habichuela, frijol, patilla, auyama, melón, todo eso, ¿no? Semillas grandes. Fíjense, el primero dice diente y uñas, que consiste en morder o apretar el grano. Si quedan las marcas, aún está húmedo. Si nosotros le colocamos la uña al grano, ¿ok? Y presionamos, si queda la marca en el grano, todavía está húmeda, tiene humedad. Todavía le hace falta secado. Si lo mordemos apenas, ¿verdad? Y dejamos la marca, todavía le falta secado. Y dice, en caso contrario, si el diente no penetra, ya el grano está bien seco, menos del 12% de humedad. Yo le dije que la humedad, el porcentaje de humedad ideal para la semilla y para los granos es de 12%. Entonces, si el diente no penetra o la uña, ya tiene su 12% de humedad. Ya ahí no hay que secar más. Ya de una vez a envasarla. El método de la sal. Teniendo la precaución que la sal esté completamente seca. Hay que prevenir eso, que la sal esté completamente seca. Usando un recipiente de vidrio, se toma una tapa de sal, ¿verdad? Una tapa de sal y 8 tapas de semilla, ¿ok? Una proporción de 8:1. Y se coloca en el envase, se tapa bien y se mezcla, ¿ok? Por 15 segundos. Se deja en reposo por 20 minutos y se voltea la mezcla en el frasco. Si la sal se pega en el frasco o en la semilla, es indicativo que las semillas están húmedas. Este es un método muy inteligente para determinar la humedad de las semillas de maíz, de frijol, de habichuela, de todas esas grandes. Fíjese, en este caso, aquí, este maíz está húmedo, ¿verdad? Porque la sal se le pegó, está adherida tanto al frasco como a la semilla. A este otro caso todavía le falta más secado porque todavía se adhiere tanto al frasco y a la semilla. Tiene que estar mejor que esto o así, ¿ves? La sal en un solo lado, lo ideal sería que la sal se deposite toda abajo y la parte superior, ¿verdad? La inmensa mayoría de la parte superior esté libre de sal. Cuando eso sucede, quiere decir que la semilla o los granos ha llegado a su humedad adecuada. Y bueno, y por último, ya esto es lo último, coloqué esta foto. Esta es una foto de una comunidad o una familia en Cusco, Perú. ¿Sabe que hay comunidades que son muy celosos por mantener la identidad, la calidad
de la semilla, garantizar eso. Y fíjese en la parte posterior allá en la pared, como tiene eso lleno de frascos. En todos esos frascos tiene semilla con variedades. Y ellos entonces hacen los cruces, ellos mismos hacen los cruces, ellos mismos hacen la selección y son celosos de eso. Y nosotros debemos rescatar eso. Nosotros cuando nos vayamos al campo, tenemos que saber conservar la semilla, cómo preservarla, cómo hacer la selección, ¿ok? Para tener esto y no contar con las agrotiendas, no contar con esas semillas que muchas veces vienen con altas dosis de insecticida que es nocivo para la salud. Bueno, esta es toda la presentación. Espero que les haya gustado y podemos comenzar con el ciclo de preguntas. Ajá. Espera un momentico para que se le pase el micrófono. Aquí está. Aquí, pastor, la señora, el hermano. Desculpa, eu creio que eu perdi a sua explicação de grano, a diferença do grano e da semilla. Porque a semilla, ela se pode crescer e dar fruto. E o grano, como se passa da semilla para o grano? Ok, muy buena pregunta. La hermana quiere que haga énfasis cómo pasa la semilla a grano, ¿no? Semilla, el término es como lo dijimos al inicio, ¿no? Es un ser vivo, es una unidad reproductiva, ¿no? Que viene de un cruce donde hubo intercambio genético, toda esa serie de cosas. Pero la semilla mantiene el embrión, esa planta miniatura que le mostré al principio, la tiene viva. En el momento que ese embrión o planta miniatura muere, ya no es semilla. Ya no es semilla porque de ahí no va a surgir una planta. ¿Ve? Entonces pasaría a ser grano, que es la mayoría, los granos son la mayoría de esos que nosotros vemos en los automercados que compramos para consumir. ¿Por qué? Porque es muy posible que esos granos ya no germinen, porque se ha guardado en condiciones, aunque están en unas bolsas, ¿verdad?, bien selladas, pero están a temperatura ambiente. Y con el tiempo, ese embrioncito se muere. ¿Ve? Es apto para consumir, pero no para producir o desarrollar una futura planta. Esa es la diferencia entre semilla y grano. La semilla es un ser vivo y el grano un ser muerto. Pero la diferencia está en la manera que el embrión, no, está en la manera de guardarla. Muy bien, esa es la diferencia. La manera como se conservó la semilla o el grano. ¿Ok? Ahora, fíjense una cosa. Los granos también hay que hacer estos procesos. El proceso de cosecha oportuna, el proceso de secado y el proceso de conservación. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, imagínense cuando usted vaya a comprar un grano que esté todo arrugado. Ustedes lo van a comprar para consumir. ¿Verdad que no? No se compra. O que no tenga un buen secado y esté húmedo y cuando usted abra el paquete, ese olor fermentado, no lo van a comprar. Entonces, esos 3 pasos hay que hacerlo tanto para la semilla como para los granos. ¿Ok? ¿Se pode guardar a semilla en el refrigerador? Sí, pero que no tenga la temperatura muy baja. A mí se me olvidó decirle que, por ejemplo, en la bóveda esta que les presenté al principio, esta bóveda que aparece aquí, bóveda global de semilla de Svalbard, está en un polo ártico a temperatura muy baja. Ahí las semillas las guardan a menos 20 grados centígrados, que viene siendo como 0 Fahrenheit, como 0 grados Fahrenheit, algo así. A menos 20 grados centígrados para conservarla por mucho tiempo, años, siglos si es posible, ¿no?
pero esa semilla, su porcentaje de humedad está entre 12 y 15%. Esas son las condiciones que deben tener esa semilla. Entonces, fíjese, a mí se me olvidó decirle que a esto le llaman el arca Noé de la semilla, porque guarda semillas de 268,000 plantas. Y ellos cada 5 años están haciéndole prueba de germinación y prueba de vigor. Prueba de germinación y prueba de vigor. Si ve que está bajando la germinación, empiezan a trabajar, a averiguar, determinar por qué está bajando la germinación. Pero es una responsabilidad muy grande de todas estas personas de preservar esas semillas para evitar la extinción de alguna planta. Cuando yo trabajaba en la empresa con semilla, yo le dije que yo trabajaba en la planta, en la parte de la empresa. Nosotros hacíamos siempre prueba de germinación, prueba de vigor. Tomábamos unas muestras de los sacos, ¿verdad? Y montábamos germinadores y ahí hacíamos el estudio si tiene un buen porcentaje de germinación o no. Porque uno tiene que garantizar la germinación, un buen porcentaje de germinación de la semilla. ¿Ve? Hermano, ¿cualquier semilla puede transformarse en grano? Sí. Cualquiera. Por mal manejo. Por mal manejo. Ok. La otra pregunta es algo que he leído por mucho tiempo en la Biblia, pero que quizás no tengo la connotación científica correcta de por qué, ¿no? Dice Levíticos 19:19, mis estatutos guardarás, no harás, en fin. Acá dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. ¿Por qué? Con mezcla de semilla. Bueno, hay que ver, lo ideal sería, si se va a sembrar trigo, sea solo trigo. Por ejemplo, fíjese una cosa, en el mundo de la agronomía, maleza es monte, ¿no? Planta silvestre. Maleza es toda planta indeseable. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una siembra de trigo, ¿ok? Y me surge una planta de maíz o una planta de soya o de sorgo, ya eso para mí es una planta indeseable o una maleza, ¿ves? Porque yo lo que quiero es trigo. Yo lo que quiero es solamente trigo. Claro, ahí hay que determinar porque en la Biblia siempre se habla también del trigo y la cizaña, que se parecen, ¿ok? Y al final es que se determina cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y eso se debe evitar. Ahora, yo creo, el pastor Pablo me puede corregir, que hacer cruce entre plantas que sean de la misma especie, estamos bien. Porque son simplemente, es como nosotros, que los americanos, norteamericanos con los latinos, con los asiáticos, ese cruce de raza es valedero, ¿no? Y en las plantas también. Pero como le decía, cuando se entra en el área transgénica, ahí sí. Porque se está violando leyes, se pasan, hermano, genes del reino animal al reino vegetal. Los investigadores son tremendos. Son tremendos. Entonces, por eso que hay ahorita materiales transgénicos, maíz, soya transgénica, que son súper tolerantes al rando, al glifosato, ¿ok? El glifosato mata todo tipo de vegetales, pero a esos transgénicos no le hacen nada. Eso tiene mucho tiempo. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, el profesor de frutales nos dijo, mire, están tratando a una planta de papa, le quieren colocar un gen de un pez de altas profundidades del océano que resiste bajas temperaturas por debajo de cero, para que esa papa resista baja temperatura. No sé cómo llegó eso, pero eso lo estaban estudiando. Me acuerdo que el profesor nos dijo hace tiempo ya, eso ya hace 30 años, al tabaco, a las plantas de tabaco, querían extraer un gen de la luciérnaga. ¿Sabe lo que es la luciérnaga? El insecto ese que prende de noche. Pasárselo al tabaco para que el candil del tabaco se mantenga fijo. No tengan que aspirar para que se prenda el candil. Para que vean más o menos cómo está. Eso está muy, muy avanzado. Nosotros apenas vemos en la punta del iceberg
de esas investigaciones. Pero eso, por ejemplo, lo que sí, hay un tomate, hay una variedad de tomate transgénico que le transfirieron gen de Bacillus thuringiensis, que es un hongo, ¿ok? Que le causa daño a los gusanos. Entonces, lo tiene la planta, ¿verdad? Internamente, y cuando el gusano va a comer la hoja o el tomate, lo rechaza porque tiene ese gen ahí que le produce alergia al gusano o es tóxico para el gusano. Toda esa serie de cosas. Y eso tiene mucho tiempo, ¿ok? No sé si responde la pregunta, Pastor Pablo, no sé si me apoya. La parte esa de no mezclar plantas. Para mí eso, mientras nosotros crucemos plantas de una misma especie, estamos bien. Por ejemplo, en maíz, estos bancos de semillas, este es uno de los más importantes. En el mundo hay 1.500 bancos de semillas, esparcidos en 150 países. México tiene, me imagino que por supuesto Estados Unidos tiene unos bancos de semillas inmensos, pero México tiene cientos o miles de variedades de maíz. Ustedes saben que México se caracteriza por tener maíz desde el blanco hasta el negro, con todas sus tonalidades, con todas, sin exagerar. Y México cuenta con, no tengo la cifra ahorita, pero son miles de variedades de maíz que ellos lo tienen ¿para qué? Para hacer cruce, Estamos buscando, queremos un maíz que sea resistente al ataque de tal insecto. Empiezan a hacer pruebas de laboratorio, a sembrar, ¿verdad? Y hacer pruebas, a ver cuál es resistente, entonces se lo cruzan a ¿ok? Eso es lo interesante de esos bancos de semillas, porque esa biodiversidad es necesaria y ellos son muy celosos de protegerla. Ahora, en este caso de la bóveda global de semillas de Svalbard, creo que ellos lo tienen solamente en el caso de que se vaya a ocurrir la extinción de una especie, ellos salen a rescatarla, ¿ves? Porque ya lo tienen guardado. Ahorita hay dos corrientes. Fíjese, el banco de semillas de Afganistán se destruyó cuando estuvo en guerra. Eso fue el siglo pasado, en los 1900. Cuando la guerra de Irán, destruyeron también el banco de semillas. En Camerún, por la falta de energía eléctrica en un fin de semana, se perdió grandes reservas de raíces y tubérculos. Entonces, es un peligro concentrar todo ese material en un solo sitio, porque si llega a ocurrir algo, lo perdemos. Entonces, es necesario tener varios bancos de semillas, ¿verdad?, de apoyo para evitar que se pierda por completo. Ahora, la pregunta que usted me hizo al final no se la respondí, porque usted me preguntó que si la nevera es un sitio, sí es bueno. Pero yo generalmente, sobre todo esas semillas pequeñas, las cubro con algodón. En el frasco, selladita, y le pongo servilletas, las protejo con servilletas para que el frío no la ataque, sobre todo esas semillas de pimentón, de tomate, toda esa serie de cosas. Porque lo ideal sería una temperatura de 12 grados y a veces la nevera está un poquito más bajo, ¿ves? Está más bajo. Pero uno las puede proteger con servilletas dentro del frasco y ya se quitas bien como se le enseñó aquí los pasos que hay que hacer. ¿Vio? Entiendo que toda semilla, al morir el embrión, se transforma en grano, pero no todos esos granos son comibles, ¿verdad? Por ejemplo, una semilla de manzana, que se muera el embrión, ¿lo llamamos grano y podemos comer eso? Bueno, la semilla de manzana tiene contenidos de cianuro. No se puede consumir, no se puede consumir. Lo que quiero decirle es, granos, fíjese, cuando nosotros vamos para el supermercado, no voy a comprar granos. No tenemos grano, ¿ves? Granos es ese alimento que usted puede consumir, ¿ok? Entonces, no todas semillas se transforman en granos. Eso es lo que me confundí un poco. Fíjense como para
para explicarle. Semilla, el objetivo principal de la semilla es que de ahí surja una planta. ¿Ok? Y debemos hacer todo el esfuerzo para que el embrión se mantenga vivo. ¿Ok? Si nosotros hacemos un mal procedimiento en cualquiera de esos 3 pasos, matamos el embrión. Ya ese ya deja de ser una semilla y pasa a ser un grano. Un grano que sí se puede comer, en el caso de la habichuela, por ejemplo, las semillas de auyama, de calabaza. Esta semana compré, exquisita, riquísima, sequita, toda esa serie de cosas. Yo le apuesto que yo pongo a germinar esa semilla y no va a germinar, porque posiblemente se extralimitaron en el secado o, por ejemplo, a esa que yo compré tiene sal y es posible que la sal lo deshidrate y afecte al embrión. ¿Sí me entiende? Pero eso no quiere decir que no se pueda consumir, que no se pueda consumir. Otra cosita. En la prueba de humedad, entiendo que una tapa de sal, 8 de semilla, se mezcla, se deja un ratito y se ve si la sal quedó pegado a la semilla. O al frasco. A la semilla o al frasco. O al frasco, ¿ok? Porque esa parte del frasco, ahí es donde no. Sí, Entonces, no tiene que adherirse ni a la semilla ni al frasco. dar Tiene al que fondo. precipitar por completo. Muy bien. Por completo. Quiero que me aclare algo que se escucha muy frecuentemente. Se dice que el maíz transgénico, más que todo en México, está produciendo cánceres. ¿Es cierto eso? Sí, porque resulta que, la planta de maíz es tolerante al glifosato, al rando, ¿no? Pero eso no quiere decir que se filtre dentro de la planta y se mantenga en la parte interna de la planta. Entonces, esa molécula de glifosato, no la vamos a consumir. Cuando nosotros comamos ese maíz o los animales coman, porque usted sabe que se puede ensilar maíz también para los animales, coman planta de maíz ensilado con ese glifosato interno, eso produce cáncer. Se han hecho pruebas en laboratorio donde se le ha dado a ratones y con el tiempo generan tumores. Ahora, yo le quiero decir también, ahorita actualmente se utiliza tal cantidad de pesticidas que todo eso produce cáncer. Por donde quiera que miremos, hay contaminación y hay agentes tóxicos que producen cáncer. ¿Ve? Yo le digo porque yo era muy adicto a la tortilla. Yo prefería adicto más a la tortilla que al pan. Ok. Y hasta nosotros hacíamos las tortillas. O pupusas, como dicen. O arepa. Y ¿sabe qué? O arepa. Que me ha dado un tumor. Y desde que dejé de comer tortilla, prácticamente ya no siento nada. ¿Entiendes? Me dio un tumor en el páncreas. Wow. Sí, pero eso fue el año pasado, en agosto. Pero desde que dejé la tortilla, prácticamente yo ya no... Sí, por eso que la hermana Elena G. de Guay aconseja que nosotros cultivemos nuestros propios alimentos, ¿no? Porque la idea es que nosotros se haga de manera orgánica, sin usar ningún tipo de agroquímico, ningún tipo de químico. Actualmente, las hortalizas... Mire, yo le voy a contar una anécdota. Una vez yo andaba trabajando por allá en una provincia de Venezuela y voy en mi carro y veo así que están vendiendo en el campo, están vendiendo unos tomates preciosos, grandotes, rojitos, brillantes, para el carro, ¿no? Para comprar el tomate. Cuando viene un muchacho con una cesta de tomate blanco. Entonces llegaban con un trapito seco, le quitaban todo ese líquido blanco que tenía por encima y lo vendían así. Entonces imagínense, uno también cuando uno compra hortalizas tiene que tener cuidado porque eso viene con una cantidad de pesticidas, eso hay que lavarlos muy bien. Hay personas que lo colocan con agua con vinagre o le colocan agua y limón, pero esos son químicos. Ahora, yo escuché una vez a un hermano en la iglesia. Eso es cierto, todo eso produce cáncer, pero los estados anímicos o emotivos negativos, eso nos
nos hace más susceptibles a sufrir de cáncer. Nosotros tenemos que estar pendientes de lavar muy bien nuestros productos, sobre todo las hortalizas, porque ella, para protegerlas de insectos, de patógenos, de hongos y bacterias, lleva una carga de pesticidas, grandísima. Pastor, pues ya quieren hacer una pregunta. Lleva una carga de pesticidas grandísima, muy grande. Entonces, por eso que debemos tener nuestros huertos, dejar la flojera a un lado y ponernos a sembrar como debe ser. ¿Cómo estás? Ya que estás hablando de lavar las verduras, ¿cuál sería el mejor producto para lavar? Si has visto un producto aquí para lavar nuestras verduras, ¿cuál sería el mejor producto o con qué nos recomiendas? Mira, Bajar esa carga de pesticidas. Sí. Primero, el producto debería ser natural. No podemos usar otro químico para quitar otro. Hay mucha gente que usa vinagre, deja las hortalizas remojadas unos minutos en agua con vinagre para extraerle mayor cantidad de pesticidas, el resto de pesticidas que tenga. Sobre todo la lechuga, el repollo. Al hacer eso, nosotros podemos también eliminar la lechuga, y eso traen babosa, no sé si ustedes la conocen, que es algo así, que es así como gelatinoso, un animalito gelatinoso. Ajá, o caracol. Entonces, el agua con vinagre, el agua con limón, ayuda a eliminar esos insectos. Pero en sí es eso, lavarlo muy bien con agua y quitarle la mayor cantidad de pesticida que pueda tener. Sí. Una pregunta. Y eso veo casi cada vez que voy al supermercado, el tomate tiene como aceite encima y el agua no lo saca. Yo he usado a veces jabón de platos para lavarlo bien. Pero tengo otra pregunta. Se dice que la vitamina B12 se obtiene de las plantas naturales, pero nosotros, por eliminar todos esos ingredientes que ponen para Disculpe, al final, no le escuché bien. Al final. Nosotros en casa, por eliminar todos esos pesticidas, los lavamos bien. Ok. La pregunta es, ¿ahí se está eliminando esa vitamina, el complejo B12 que tiene? No. Fíjense una cosa. La semilla por excelencia es uno de los alimentos, ¿cómo le diría yo? Más completo, porque tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene, ¿qué más? Y muchos otros nutrientes que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que esa planta miniatura que está ahí, ¿verdad? Cuando ella germina, se activa su crecimiento, ella necesita energía y nutrientes para crecer. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, el feto en las mujeres se alimenta por medio del cordón umbilical, ¿ok? Pero esa planta miniatura, todos esos minerales, vitaminas y proteínas o carbohidratos, por decirle así, están ahí en los cotiledones, ¿ok? Que son los que van a nutrir a ese embrión para que se desarrolle hasta que tenga las hojas verdaderas y él mismo produzca su propio alimento. Esa es la función de los cotiledones. La semilla es excelente en todos los sentidos. Y nosotros lo sabemos muy bien que es así, ¿ok? Ahora, la vitamina B y todas esas vitaminas en la fruta están dentro de la fruta y más dentro de la semilla. ¿Ok? Generalmente los frutos tienen sacarosa, glucosa, fructosa, toda esa serie de cosas, pero la mayor cantidad de vitaminas y nutrientes completos están en la semilla. En la semilla. Así que por hacerle ese lavado así, no, despreocúpate, no se le va a eliminar eso, para nada. Yo tengo una pregunta. ¿Hay algo natural que uno pueda ahuyentar los insectos? Porque a mí las babosas no me gustan y no me gusta tampoco cuando me encuentro cosas así. Nosotros hacemos la hortaliza, Okay. pero no me gustan esas cosas y no sé cómo hacerle. Bueno, venga a la cuarta charla.
No, en la cuarta charla vamos a hablar sobre eso, cómo controlar, proteger las plantas de plagas y enfermedades. Aquí, pastor. Dos últimas preguntas. Ok, Después se puede ir preguntando tal vez personalmente. ok. 2 preguntitas al precio de una. Ok, 2 por 1. ¿Cuánta idea tiene usted o cuánto puede decirnos usted en cuanto a cuán real es la venta de productos orgánicos aquí en este país? ¿Cuánto porcentaje es realmente orgánico? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el mejor método para desinfectar o quitar el glicosato o el lisofato? Lisofato. El glifosato y todo, no usarlo. Exacto, o sea, todos los herbicidas y pesticidas que tienen. ¿Cuál es el mejor método para lavar? ¿Y cuán orgánico realmente es la venta de los orgánicos? Bueno, fíjense una cosa, yo tengo poco tiempo aquí en Estados Unidos. Ahorita el 29 de enero cumplí un año. No tengo idea de cuál es el porcentaje de siembra orgánica aquí en Estados Unidos, pero sí le puedo decir algo. Comparado con Venezuela y con muchos otros países, yo veo que aquí las personas siembran, tienen su huerto en la casa. Es como una cultura. Son muchas, no sé qué porcentaje será, pero hay una cultura de que las personas o la familia tienen un huerto en las casas. Yo, por ejemplo, en estos días fui por acá, yo vivo por acá, no sé cómo se llama esto, y me fui por ahí por una parte rural y vi varios huertos muy bonitos, maíz, tomate, pimentón y una gran cantidad de cosas. Y generalmente he visto en los patios que tienen sus huertos. Entonces es un porcentaje, no sé si es alto, pero sí es un buen porcentaje de personas que... Ahora, a nivel industrial, he visto en las tiendas que hay muchos frutos orgánicos. Sí lo hay. Quizás más que en Venezuela. En Venezuela está muy incipiente eso. Eso está empezando. Ahora, para lavar los pesticidas, un producto eficiente, lo desconozco. Lo ideal sería, claro, es difícil, yo le puedo decir, no, lo ideal es sembrar, pero yo sé que si nosotros sembramos no es para tener comida durante todo el año. Va a haber un momento que tenemos que comprar en los supermercados. Entonces, comprar lo orgánico, bueno, hay que hacer el sacrificio de invertir un poquito más porque son más costosos, pero vale la pena, ¿ok? De lo contrario, si no podemos sembrar, si no podemos comprar productos orgánicos, lo mejor es lavarlo lo más que se pueda con agua. Agua con vinagre, agua con limón. Eso es lo mejor. Quitarle la mayor parte de esa carga de pesticida que tiene. ¿Ok? Sí, Argenis, gracias. Una pregunta es con respecto a las papas. Ahorita es época como de sembrar papas. ¿Tú crees que es mejor sembrar la papa completa con todos los ojos o, por ejemplo, cortar la papa para de una papa sacar, digamos, 2 y sembrar así? Hay gente que a veces, para evitar que se dañe, la parte donde la papa se corta, hace algunos procesos que no me acuerdo qué es lo que le untan, no me acuerdo si es azúcar, no me acuerdo qué es lo que es. Okay. Pero ¿qué experiencia tienes en cuanto a eso? Bueno, mira, venga la tercera charla. No, mentira. No, en la próxima charla vamos a hablar sobre reproducción asexual, ¿ok? Que va a entrar todo eso. Pero lo que sí te puedo decir es, cuando la papa es chiquitica, lo ideal es sembrar una papa entera, ¿ok? Con su 1 o 2 ojitos. Pero si la papa es grande y tiene 4 o 5 yemas, que son los ojitos que tú dices, es preferible cortarla y sacar 4 pedazos. ¿Qué hay que hacer? No sembrarla directamente a la tierra cuando tú la cortas, sino dejarla unos 3 días, que esa se forme una costrica seca, ¿verdad? En esa parte que tú has cortado, porque si tú la siembras así, tú tienes una cantidad de almidón líquido ahí, ¿verdad que sí? Cuando tú cortas la papa. Y ese es el alimento especial para los patógenos, para las plagas,
entonces lo que vas a hacerle un mal a la pobre semilla de papa. Entonces lo ideal es dejarla 3 días que se seque y se forme una costrica ahí en ese corte para sembrarla. Porque imagínate sembrar una papa grande, wow, la cantidad de semillas de papa que vas a necesitar para sembrar una hectárea, un acre o el terreno que vayas a sembrar. Es una forma de rendir más la papa para la siembra. ¿Okay? De todas maneras, en la tercera charla de Dios mediante vamos a hablar de eso, de esa parte, cómo se propaga vegetativamente algunos cultivos, la papa, vamos a hablar de tubérculos, de muchas cosas, de raíces, de los injertos, de los acodos, toda esa serie de cosas, Dios mediante lo vamos a hacer. De nada. Excelente la clase, excelente, muchas gracias. La verdad sí, Argenis, excelente. Hoy, tanto hoy en la tarde como mañana de un rato en la mañana en la tarde voy a ayudar a mi suegra a plantar papas. Así que ya tenemos los cortes hechos, voy a mandar fotos de la forma que hicimos los cortes con el grupo, sí. para que tengan, y para ti también, si lo quieres después poner en la presentación. Ok, perfecto. Así que excelente clase y vamos a ver que tenemos... Sí, vamos a tener también momentos de oración hoy, pero antes de eso yo quería también comentarles que el 21 de abril, esto recién lo sabe Argenis, 21 de abril, próxima clase, 21 de abril. Sí. ¿Estamos bien con la agenda? Sí, perfecto. 21 de abril y 5 de mayo. 21 de abril y 5 de mayo, las 2 primeras clases. Vamos a tener 14 de abril, justo hay una clase de salud que está un poquito ahí en el medio, por eso queremos que tengamos tiempo sin tener intervención con otro problema en el calendario. 21 de abril entonces y 5 de mayo. Y hoy en la tarde, 6:30 de la tarde, vamos a tener el grupo, vamos a estar orando todos en grupo. Tenemos 3 días de ayuno y oración que van a ser muy importantes, así que los invitamos para todos los que puedan venir hoy. También el lunes de mañana, 6:30 de la mañana, y también el martes de mañana, 6:30 de la mañana, y en la tarde, 6:30 de la tarde, también igualito lunes y martes. Vamos a terminar estos 3 días de ayuno de oración. La hermana Del Valls, también la hermana Belia Escobar, están las dos dirigiendo este hermoso momento. Queremos que puedan venir. Los que puedan venir un ratito, si no pueden venir en la mañana, que vengan en la tarde. Va a ser de bendición, yo creo, para todos. Para mí lo fue en las otras 2 ocasiones y lo es ahora también. Así que los combinamos. Gracias, Argenis, nuevamente. Nada. Gracias por estos conocimientos. Y vamos entonces ahora a terminar con una oración, si nos permite. Okay. Vamos a orar. Querido Señor, que estás en el cielo, gracias te damos infinitas por tus bendiciones, por esta hermosa clase, Señor, acerca de las semillas. Señor, ayúdanos a poder aplicar todos estos conocimientos, a poder tener nuestra huertita, tener nuestro lugar donde tengamos nuestras especies, nuestras frutas o verduras, Señor, que eso pueda ser una realidad. No importa tal vez el tamaño de nuestra casa, podemos hacer muchas cosas, Señor. Así que, Señor, ayúdanos a no solamente retener estos conocimientos, sino también aplicarlos y, ¿por qué no, enseñarlos? Porque sé que también Argenis en su corazón tiene esto, que podamos capacitarnos para también poder enseñar en el futuro. Amén. Te amamos, Señor, y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por asistir. Gracias y nos vemos 21 de abril. Ok, gracias, pastor.